Buen día, mi nombre es Ana Rocío Muñetón y hoy hablaremos del medio ambiente como víctima del conflicto armado en Colombia. Durante los últimos 50 años y más, Colombia se ha visto inmerso en un conflicto armado entre las fuerzas militares del país y los grupos armados al margen de la ley, ya sea por intereses políticos, por intereses económicos o por intereses simplemente de poder. Estas guerras han dejado numerosas víctimas en el país y se han generado toda clase de políticas de resarcimiento y reparación, siempre pensadas y orientadas a los seres humanos. Haciendo una revisión bibliográfica del concepto de víctima, el que más se ajusta a nuestro contexto el día de hoy es el dado por Herrera y Santana en el 2010, que dice: se entiende por víctimas para efectos de este código las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derecho que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto. El medio ambiente y el conflicto armado se relacionan de dos maneras principalmente. Una, el control territorial, donde los conflictos se dan para el control de las tierras y los recursos naturales de las mismas. Y en segundo lugar, como fuente de financiación, donde los recursos naturales son utilizados en beneficio económico de la guerra. En el marco de esta guerra hay una víctima que no ha sido tenida en cuenta: el medio ambiente. Y aunque el Estado ha generado mecanismos y diferentes herramientas para la reparación y no repetición de las víctimas, como por ejemplo la Ley 1448 del 2011, que habla de reparación y no repetición de víctimas a partir del 1 de enero de 1985. También nuestra Carta Magna, la Constitución Política de Colombia de 1991, en dos artículos principalmente, el 79 y el 80, hablan que todas las personas tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano y que es deber del Estado protegerlo. Sin embargo, estas herramientas y mecanismos no han tenido en cuenta el medio ambiente. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, tenemos 4 actividades ilícitas principalmente que generan alto impacto ambiental y que son directamente relacionadas con el conflicto armado, tales como minería, narcotráfico, boleadura de oleoductos y tráfico de maderas. A finales de la década de los 80 se genera la minería ilegal como una de las principales actividades de los grupos alzados al margen de la ley, que generan entre un 50 y un 80% del total de la actividad extractiva del país y se origina en aproximadamente un 65% de nuestro territorio nacional, siendo principalmente afectados la cobertura vegetal y las fuentes hídricas de los departamentos como Cauca, Córdoba y Antioquia. Como consecuencias de esta actividad minera tenemos la deforestación de bosques, contaminación de aguas residuales, contaminación de ríos, contaminación de suelos, aumento de sedimentos, perforaciones en los ríos, contaminación con mercurio y cianuro, afectación de nacimientos de agua, desplazamiento de fauna silvestre, algunas en desaparición, riesgos de pesca en el mar, siendo algunas de estas o la gran mayoría irreparables para el medio ambiente. A esta actividad se le suma ahora la de los cultivos ilícitos. Las fuerzas al margen de la ley la utilizan como otra fuente principal de ingresos, donde en su proceso de producción y desarrollo utilizan ácidos, queroseno y gasolina que finalmente terminan contaminando suelos y ríos. Las consecuencias de dichas prácticas se dan en dos sentidos. La primera, por parte del Estado, que realizando fumigación de dichos cultivos con glifosato afecta la flora y fauna silvestre, ya que se utilizan concentraciones de un 26% por encima de lo recomendado internacionalmente, siendo estas casi que de destrucción masiva. Por otro lado, los actores del conflicto armado utilizan el cambio del uso del suelo para reemplazarlo por siembras ilegales. Por ejemplo, para una hectárea de amapola se destruyen alrededor de 2.5 hectáreas de bosque seco y para una hectárea de coca sembrada se destruyen aproximadamente 4 hectáreas de selva, siendo los departamentos de mayor afectación para esta práctica Putumayo, Caquetá, Nariño, Guaviare y Meta.
Otra de las acciones bélicas utilizadas en contra del medio ambiente son las voladuras de oleoductos. Estas son utilizadas por las fuerzas al margen de la ley para ejercer presión en el Estado y generan, además de incendios y contaminación con hidrocarburos, pues deforestación y otro tipo de contaminantes a nivel general en el sistema. En todo este accionar delictivo no podemos dejar por fuera la tala y tráfico de árboles. Es una actividad poco conocida realmente en el país, pero de gran impacto ambiental, siendo el cedro negro, el linde, el algarrobo y la palma de cera las especies más apetecidas por el mercado, y utilizando esto los grupos al margen de la ley para abastecerse de sus necesidades y de sus dineros, para fortalecerse. Se estima que un 50% de la madera que se mueve en el país es de carácter ilegal. Finalmente, para concluir, podemos decir que el medio ambiente es una víctima silenciosa del conflicto armado y que no ha sido tenido en cuenta para su reparación. Adicional, es indispensable que exista un reconocimiento al medio ambiente como sujetos de derecho para poder evaluar los impactos generados por estas actividades. Adicional, es necesario realizar un análisis complementario sobre la situación actual frente al acuerdo de paz y el posconflicto y sus afectaciones al medio ambiente. Gracias a todos por su atención, los invito a conocer más del tema, que es interesante, y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.